Bienvenidas a Emprendiendo de la mano de Jesús, sesión 7. Hoy vamos a hablar de Sirve a Dios con tus dones y talentos. Y este tema es muy personal, lo tomé muy personal, porque cuando yo entendí o mejor dicho, cuando yo reconocí lo que Dios me había dado, fue en ese momento en que yo pude empezar a vivir, digamos, una vida con propósito y con el propósito, obviamente, de Él, porque no caminamos en nuestros propósitos, sino caminamos en los propósitos de Dios. Son los propósitos de Dios que se cumplen en nuestra vida. Y a mí me encanta este tema, porque Dios ha trabajado de manera muy especial con el tema de dones y talentos, conocimientos, habilidades, y de hecho Dios me ha entregado un negocio a partir de esto. Cuando yo hice por primera vez esta clase en el 2023, yo no tenía el negocio que tengo hoy, de hecho estaba haciendo otra cosa. Y por eso este tema es muy especial para mí, porque este tema se convirtió, como les dije, en algo que Dios está usando a través de mi negocio para bendecir la vida de otras mujeres, de otras emprendedoras. Entonces, es muy especial y mi anhelo, desde que yo hice por primera vez esta sesión, mi anhelo ha sido siempre que las personas puedan reconocer ese don, ese talento, ese conocimiento, conocimientos que vamos adquiriendo, pero esos dones, esos talentos que Dios ya depositó en ti. Y de verdad, hoy día la clase esta vez estaba revisando, siempre la reviso antes, y hay bastante información, así que gracias por su tiempo. Este es un tiempo que ustedes están disponiendo para seguir creciendo en la palabra, porque es la palabra la que hace la obra. Y vamos a orar para que el Señor traiga revelación. Si tú eres nueva en esta primera, o esta es tu primera temporada de Emprendiendo de la mano de Jesús, créeme que va a ser un cambio de mentalidad con respecto a cómo te ves y a cómo ves las cosas en tu negocio, ¿sí? Porque este tema ha sido de verdad de mucha revelación para muchas emprendedoras. De hecho, gracias a este tema, muchas chicas de aquí de temporadas pasadas han decidido poner al servicio del Señor sus dones y talentos en lo que están haciendo, y también han abierto sus propios grupos pequeños. Y eso significa que hay fruto, que hubo fruto, y como dice la palabra nunca regresa vacía, ¿sí? Así que vamos a orar para comenzar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las mujeres que están conectadas aquí en vivo, Señor, que han dispuesto de este tiempo para tener un encuentro contigo, Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos vas capacitando, tú nos vas dando el querer como el hacer, tú pones también en nosotras esa resistencia, esa perseverancia, esa paciencia, Señor. Sé que a veces tener 12 clases o conectarse una semana más puede ser algo pesado, Señor, pero tú recompensas cuando nosotras trabajamos con disciplina, trabajamos con perseverancia, hacemos las cosas, Señor, sin tirar la toalla. Y es ahí, Señor, donde vemos los resultados, y te damos gracias, Padre. Gracias por esta noche. Bendice, Señor, la vida de cada una de las chicas que están conectadas ahorita, las que se van a ir conectando y las que van a ver esta grabación, Señor, que no han podido estar por alguna razón en vivo, Padre. Padre, yo te pido que hoy tu espíritu traiga revelación, que traiga palabra fresca, que traiga palabra nueva, Señor, que nos haga entender sobre todo lo que tú nos has dado, Señor, que ya no nos miremos como, como personas vacías, que ya no veamos, que no nos veamos, Señor, incompetentes. Que de ahora en adelante, a partir de este tema, Señor, tú puedas hacer que nosotras nos veamos como personas realmente equipadas por ti, porque nosotras no hemos venido a esta tierra, Señor, con las manos vacías. Tú nos has equipado para tus propósitos, tú nos has equipado para un trabajo especial, Señor, y queremos realmente poner al servicio de tu reino, Señor, en lo que tú nos llames a hacer, todos esos dones, talentos que tú nos has dado y esas habilidades y conocimientos que hemos ido adquirido a lo largo de nuestra vida, Señor, que sean puestas, Señor, para poder bendecir la vida de los demás y expandir el reino, tu reino aquí en la tierra, Señor. Te damos gracias, Padre, que sea un tiempo de edificación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ujú. Bueno, bienvenidas a las que se han ido conectando.
Qué lindo tenerlas aquí. Bueno, vamos a comenzar. Como les decía, este tema es muy especial. Y solamente un pequeño recordatorio de lo que vimos en la clase de No te compares, Dios es única. Dios te hizo única, perdón. Es que recuerdes que la forma como Dios te ha creado es única y específica para que puedas cumplir su llamado y propósito aquí en la tierra. Lo hablamos en esa sesión de que Dios no se ha equivocado en darte nada de lo que tú tienes y que no hay nadie en el mundo que en conjunto tenga exactamente lo que tú tienes. Y la prueba de eso, Dios nos dio una huella dactilar que significa que tú eres única en esa tierra. No hubo nadie ni habrá nadie igual que tú. Y eso cuando nosotras entendemos eso, cuando Dios nos revela eso, que Él nos hizo de manera única y especial, dejamos de compararnos, dejamos de ver a los costados, dejamos de sentirnos mal, dejamos de pensar que Dios se equivocó con nosotras, que le dio más talentos a otras personas y a nosotras, con nosotras no se equivocó. Y realmente no es así. Dios realmente te ha entregado dones, talentos para, primero, poner al servicio de su iglesia, al servicio de su pueblo, y que seas tú un canal de bendición para las personas, ¿sí? Y aquí yo lo escribí, esto que les voy a leer ahorita, lo escribí de unos estudios que yo tuve anteriormente, que dice, tu destino y propósito se encuentran en tus habilidades, dones y talentos que Dios te entregó. A veces nos ponemos a pensar, Señor, ¿para qué me creaste? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué, para qué soy buena? ¿No? Y a veces no entendemos y no dimensionamos realmente lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y muchas veces, muchas personas o nunca se hacen esta pregunta y viven el día a día y se van de la tierra, ¿sí? Hay muchos adolescentes que hoy en día, lamentablemente, a causa de las redes sociales, a causa de lo que se ve, pues, en redes, cosas que muchas veces no son ciertas, empiezan a compararse, empiezan a verse insuficientes y luego llegan a entrar en una depresión y sienten que nadie los ama, que no tienen nada bueno, se preguntan para qué nacieron, incluso pueden estar dentro de un hogar donde son invisibles para los papás, aunque los papás físicamente estén presentes. Y esto los lleva a que los niños jóvenes puedan tomar una decisión que no está dentro del plan de Dios. Si bien es cierto, Dios es el único que sabe cuál es el último día de nuestra vida, su plan no es que o sea, tú lo hagas de manera proactiva. Y lamentablemente el enemigo está metiendo mentira en la mente de los jóvenes, mentira en la vida de muchas personas. Les está robando la identidad, diciéndoles de que no son suficientes, que son buenos para nada, que nadie los ama, que están aquí en la tierra por gusto. Y estas personas, sobre todo jóvenes, terminan creyendo eso, sumergidos en una depresión y terminan decidiendo irse de este mundo, ¿no? Y es triste porque la palabra dice que Dios nos envió aquí en la tierra y cada día de nuestra vida estaba escrita en el libro de Dios. Entonces es triste ver esto, es triste ver que las personas se van de este mundo sin haber encontrado o sea, sin haber descubierto realmente el propósito de Dios en sus vidas, ¿no? No es tu propósito, es el propósito de Dios. Y escuché una vez que decían, ¿no? Uno de los días más importantes es cuando naces y el otro día, bueno, después obviamente de recibir a Cristo, es cuando descubres para qué naciste. Entonces, todo eso Dios va a utilizar lo que Él ya te dio justamente para cumplir sus propósitos a través de ti aquí en la tierra, que tienen un impacto en la eternidad. Entonces, eso también quiero que entiendan que Dios te equipó no solamente para que hagas cosas buenas aquí en la tierra, sino porque todo lo que Él hace a través de ti, cuando tú dices sí a tu llamado, cuando tú decides caminar en lo que Dios te llamó a hacer, hay un impacto en la eternidad.
no solamente vidas son bendecidas aquí en la tierra, sino que eso impacta en tu eternidad y en la eternidad de las personas a las cuales tú has sido llamada a servir. Voy a leer Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 5 al 7. El apóstol Pablo habla, y también el apóstol Pedro, hablan mucho sobre lo que son los dones, los talentos y esas cosas. Así que con ellos dos, el apóstol Pablo lo habla en la primera carta de Corintios y Pedro en primera de Pedro. Pueden profundizar un poquito más acerca de esto, pero vamos a leer qué dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 5 al 7. Dice, capítulo 12. Estaba leyendo otra cosa, un ratito. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 5 al 7. Yo este tema, de verdad que, como les conté al inicio, mientras estoy buscando, eh, como les conté al inicio, ha sido de algo muy personal, ¿no? Y por eso es que hoy en día mi pasión es poder hacer que puedas ver, que las personas puedan ver realmente el potencial que Dios depositó en ellas, las cosas buenas, y que con eso que Dios les entregó, tú puedes hacer realmente cosas grandes, ¿sí? Entonces, voy a leer, dice, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Hoy vamos a hablar la diferencia entre un don espiritual, entre un talento y habilidades o conocimientos, pero quiero profundizar un poquito en estos versículos, que dice que hay distintas maneras en las que Dios nos pone a servir. Por eso es que no podemos compararnos, porque la forma como Dios te quiere usar a ti no es la misma forma como Dios me quiere usar a mí, como quiere usar a Soledad, a Alejandra, a Lau, a Yanet, a Mili. O sea, no es igual. Y debemos entender que Dios tiene un plan único y específico para cada una de nosotras. Incluso Dios trata de manera personalizada con cada una de nosotras, inclusive comparado con nuestros esposos, comparado con nuestros hijos, con nuestros familiares. Y debemos entender que cada proceso, cada cosa que Dios hace en cada una de nosotras, las personas, es de manera individual y única. Por eso es que no podemos intentar hacer que nuestros hijos vean lo que vemos nosotras, que nuestros esposos vean lo que hacemos nosotras. Si yo estoy sirviendo, quiero que mi esposo también sirva, pero tal vez él aún no ha recibido la revelación. Tal vez él aún no ha sido trabajado por el Espíritu Santo y hay que orar por las personas para que Dios también trabaje en ellas. Entonces debemos entender que tenemos muchas formas de servir. Y aunque podamos estar en la misma industria, tal vez tener el mismo negocio, ser colegas en algo, nunca Dios nos va a usar de la misma manera. Para empezar, si tú te das cuenta, tú estás llamada a servir a un grupo específico de personas. Tú vas a poder ayudar a un grupo específico de personas en ciertas temporadas, dependiendo de lo que Dios quiera hacer en ti. Entonces, primero debemos reconocer que hay muchas formas de servir, pero sin embargo, todas servimos al mismo Dios, que es lo que dice aquí. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Dios. Lo segundo dice es que Dios trabaja de manera diferente, de maneras diferentes. Es lo que les decía. No puedo pretender que Dios me use exactamente igual que a Janet, por ejemplo, con las mismas personas, en la misma dimensión, con la misma influencia. No. Y el problema viene que cuando empezamos a comparar o a mirar lo que Dios está haciendo en otras personas, y ves lo que está haciendo a través de ti o contigo y a través de ti. Y tú empiezas a comparar, es donde vas a empezar a cuestionar, donde vas a empezar a sentirte mal, vas a decir a Dios qué pasó conmigo, pero realmente tú tienes que enfocarte en lo que Dios está haciendo en ti
y a través de ti. Y tu disposición siempre tiene que ser de servicio para el Señor, sea en una audiencia pequeña como en una audiencia grande. Eso lo vamos a hablar más adelante también. Entonces, recuerda, Dios trabaja de maneras diferentes, pero ¿quién es el que hace la obra en todos nosotros? Dios, eso dice. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Entonces, hay formas distintas de servir, pero todas nosotras servimos al mismo Dios. Dios va a trabajar de manera diferente en cada una de nosotras. Sin embargo, es Dios quien va a hacer la obra en cada una de nosotras. Y finalmente, la invitación del apóstol Pablo es, a cada uno se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Los dones que Dios, el Espíritu Santo, te entrega no son para que te los guardes. Los talentos que Dios te ha entregado no son para que los escondas. Los procesos que Dios te ayudó a pasar, la sanidad que Él te dio, cualquier cosa que Dios te haya ayudado a pasar, no es para que se quede contigo, es para que lo traslades a otras personas, como Dios te diga que lo hagas, para que sean de bendición, ¿no? Entonces, tenemos que recordar nuevamente que hay distintas formas de servir, pero servimos al mismo Dios. Dios trabaja de manera diferente, no sabemos cómo, tanto en nosotras como en las situaciones, pero es Dios quien hace la obra en nosotras. Y finalmente, a todas, no hay nadie que no cuente con un don espiritual. A veces dicen, no, pero yo no tengo dones. Y sí, todos tenemos dones, todos tenemos talentos y todas, a lo largo de nuestra vida, desde que nacimos hasta el día de hoy, hemos logrado adquirir ciertas habilidades y conocimientos. En el caso de habilidades y conocimientos, hay personas que van a tener más que otras, sí, porque eso también depende de tu disposición de seguirte desarrollando, de seguir aprendiendo cosas nuevas, de seguir creciendo. En ese sentido, sí es algo que está específicamente en tus manos, ¿sí? Entonces, ¿qué más dice la palabra? Entonces les decía que nuestros dones no son para ser escondidos, sino para ser de ayuda mutua. Voy a seguir con 1 Corintios capítulo 12, el versículo 11 dice, porque lo que les decía, ¿no? Tú puedes decir, no, yo no tengo ningún don. No, sí, tú tienes dones espirituales, sino que aún no se te han sido revelados o todavía eh, no le has pedido al Espíritu Santo que te los revele. Entonces, ¿por qué? ¿Quién te entrega esos dones? Aquí dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. ¿Sí? Voy a dar, para entrar en contexto, no voy a ahondar porque el tema no es de dones espirituales, el tema es pon al servicio del reino, ¿no? Sirve a Dios con tus dones y talentos. Ese es el enfoque de la clase, pero quiero de todas maneras, si tú todavía no sabes cuáles son los dones espirituales que tenemos o que el Espíritu Santo da, yo te voy a decir aquí qué dice la palabra, ¿sí? Del versículo 8 al versículo 10 dice, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Y le voy a leer para ver si tú en algún momento te identificas porque es parte de lo que vamos a trabajar en la sesión de hoy, ¿sí? A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Ese es el don de ciencia. A otro, el mismo espíritu le da gran fe y a alguien más, ese único espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Ese es el don de discernimiento. Yo me voy a enfocar en el don de discernimiento y en el don de ciencia. Y bueno, también el apóstol Pablo habla que el don de profetizar es un don que debemos pedir también, ¿sí? Pero vamos a seguir. El discernimiento, perdón, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu.
Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Entonces, quién es el que nos entrega y distribuye estos dones? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu. Ahora, hay dones que están innatos en ti y hay otros dones que el Espíritu Santo te entrega para alguna ocasión especial. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero cuando el Espíritu Santo te da en ese momento palabra, te da palabra profética, no es porque tú seas profeta. De hecho, los profetas que existieron en el Antiguo Testamento no están vigentes al día de hoy. La, eh, el don de profecía al que se refiere el apóstol Pablo, o lo que está aquí en el Nuevo Testamento, o lo que está vigente actualmente, es cuando alguien da una, es para, no para animar, ¿sí? O sea, sí, es para edificar, ¿no? Das una palabra de edificación, por así decirlo. Entonces, va a pasar que en algún momento, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, pero no es que tenga un don específico de eso, pero sí me ha sucedido que tal vez estoy conversando con alguien, alguien me está contando algo y yo le doy una palabra que el Espíritu Santo mismo pone en mi corazón, ¿no? Y esto se convierte luego en una palabra profética, en donde luego la persona me dice, en algún momento dice, ¿te acuerdas que tú me dijiste que esto? Pero fue algo que es en ese momento, fue el Espíritu Santo que te entregó, te puso en ese momento ese don para que tú pudieras edificar la vida de alguien, ¿sí? Entonces, en el caso del don de discernimiento de espíritus, yo les quiero decir, yo sí se lo he pedido mucho al Señor, hoy en día más que nunca. Le he pedido el don de ciencia y el don de discernimiento. El don de ciencia es para poder entender la revelación de su palabra y el don de discernimiento, porque hoy en día hay tanta información en redes sociales, hay tanta gente hablándote incluso de Dios, que te habla de Jesús, hay gente hablándote de la espiritualidad, pero no todo lo que viene, o sea, no todos los que hablan de Dios o de Jesús necesariamente viene de Dios o de Jesús. Entonces, debemos tener realmente el don de discernimiento. Tenemos que pedirle, porque ahora lo vamos a ver, porque también dice el apóstol Pablo que tú puedes pedirle los dones al Espíritu Santo. Y el don de discernimiento es para tener, como dice su palabra, discernir. Si lo que tú, ese mensaje, eso que tú estás escuchando, esa enseñanza que viene, es realmente de Dios o es de otro espíritu. Mi hermana una vez me dijo algo que es muy cierto. En el mundo espiritual hay dos personas que te escuchan. O es Dios, ¿no? Jesús, o es el enemigo y todas las personas que lo sirven. Entonces, por eso tenemos que tener mucho discernimiento. Hoy día escuchaba, hay una chica que yo sigo, bueno, me ha salido en TikTok y ella fue en algún momento, es cristiana ahora, se convirtió y está con mucha pasión hablando acerca de esto porque ella fue bruja, ella fue satanista, ocultista. Entonces conoce muy bien el mundo espiritual oscuro y también, bueno, ahora ya sirve a Cristo. Y ella hablaba acerca hoy día de las constelaciones familiares y ella explicaba por qué es tan peligroso caer en este tipo de prácticas espirituales. Y también dijo algo muy cierto, ¿no? Que hay cristianos que a veces están cayendo en estas prácticas con nombres disfrazados como sanidad de tu generación, sanidad de tu linaje, y todo eso tiene bien camuflado prácticas ocultistas. Entonces, ¿quién te puede dar el don, o sea, quién te puede dar el discernimiento de saber si realmente esto viene de la palabra, si esto realmente viene de Dios? El don de discernimiento, ¿sí? Entonces, esos son dones que el Señor, el Espíritu Santo te va a entregar para poder ayudar a la iglesia, para ser de edificación en la iglesia. Hay personas, sí, que tienen el don de sanidad, oran con mucha fe, porque la sanidad viene por la fe también, ¿no? Oran con mucha fe y Dios, el Espíritu Santo en ese momento le da ese don. Entonces, realmente, y tú puedes decir, sí, pero yo no tengo nada de eso. Yo estoy segura que sí.
porque tienes que pedirle al Señor que te revele qué don. Por eso profundicen en este capítulo 12 de Primera de Corintios, porque cuando tú conoces la palabra, cuando tú empiezas a escuchar, a leer la palabra, mejor dicho, es donde tú empiezas a darte cuenta realmente qué es lo que Dios te ha entregado, ¿sí? Entonces vamos a seguir. Les decía que solo el Espíritu Santo es quien distribuye y entrega los dones espirituales para el cumplimiento de los propósitos de Dios y edificar su iglesia, ¿sí? Él decide qué dones debemos tener según la manera como Dios nos quiera usar, ¿ok? Y el primer paso para empezar a vivir en el propósito de Dios con tu emprendimiento es reconocer todo lo que Dios depositó en ti. Ese es el primer paso. No podemos dar algo que no tenemos. Entonces, para poder servir a Dios con nuestros dones, talentos, debemos primero reconocer qué es lo que Dios nos ha entregado, cómo Dios nos ha equipado. ¿Cómo lo puedes hacer? Ora. Es el mejor en intimidad con el Señor. Ya saben, leyendo su palabra, ora y pídele. Pídele, Señor, revélame qué dones, qué talentos has depositado en mí, que no quepa, que no haya ninguna duda de todo lo que tú me has entregado, porque luego te quiero servir con eso. Y una vez que Dios te revela esos dones, esos talentos, empiezas a tener claridad. De verdad, Dios te dice. La segunda pregunta es, Señor, ahora cómo quieres que te sirva con esto que tú me has entregado. ¿Sí? Entonces, primer paso, reconocer lo que Dios te depositó. Para maximizar y potenciar lo que Dios depositó en ti, como les dije, lo primero es reconocer. Ese es el primer paso. Yo les cuento que es así como fue conmigo. Yo hace 2 años atrás, fui muy intencional y le dije, Señor, revélame cuáles son esos dones, esos talentos que tú me has dado. Y Dios respondió. Y cuando ya los tuve claros, les dije, que fue el año pasado, le dije, perfecto, Señor, ahora quiero que me digas cómo los puedo poner al servicio de tu reino, cómo puedo expandir estos dones, talentos que tú me has entregado. Y Dios empezó a llevarme a hacer lo que Él quería hacer con lo que Él me había entregado, ¿sí? Eh, Acá está. Ahora, yo te pregunto, ahí vamos a interactuar un ratito en el chat. ¿Puedes reconocer en ti esos dones y talentos que Dios te ha entregado? Voy a leer nuevamente los dones espirituales. A uno el espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo espíritu le da gran fe y a alguien más ese único espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder de hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en diferentes idiomas, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Voy a buscar por aquí porque Pedro lo muestra de otra manera. Mientras tanto pueden ir escribiendo en el chat, no las leo. Pongan ahí. Mientras yo busco, acá hay otro que también a mí me ayudó muchísimo para reconocer, decir, sí, eso sí, Dios me dio. Pueden reconocer qué don espiritual. Voy a leerles aquí para que... Voy a leer lo que dice también el apóstol Pablo en Romanos 12. Voy a anotarlo acá para que no se me vaya. Romanos capítulo 12, el versículo 6, ¿sí? Porque esto es lo que yo les estoy compartiendo, a mí me ayudó a, a tener claridad con respecto a esos dones y talentos que Dios me había entregado. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Es lo que yo les decía. Por ejemplo, vamos a suponer, solo voy a dar un ejemplo, ¿sí? Que viene mi hermana y me cuenta que tiene un tema con su esposo, vamos a suponer, ¿no? Que me está contando eso y yo empiezo a profetizar y le digo,
Porque el Espíritu Santo pone esa palabra en mí, no porque es algo que a mí se me ocurre. No te preocupes porque ¿no? Tu matrimonio va a ser restaurado, vas a hacer testimonio y realmente se siente en el Espíritu. Y luego realmente, porque es el Espíritu Santo quien te está dando la palabra profética. Esa es la palabra, no, no es hermana, en 5 días tu esposo te va a... No, eso no existe. O sea, si alguien, yo les digo, yo soy bien celosa en ese sentido, que alguien venga y te diga, en una semana vas a ver, no, eso no es, ese tipo de profecías ya no está vigente. La palabra profética es dar vida, como dice, como decía creo que el profeta Elías, hablarle a los huesos secos es hablar vida sobre algo que supuestamente está muerto. Eso es profetizar. Si alguien me dice, ora por mí por sanidad, en el nombre de Jesús declaramos sanidad, tú estás sana. O sea, en ese momento el Espíritu Santo te da palabra profética para esa persona. ¿Sí? Entonces, a eso básicamente se refiere. ¿Qué más dice acá? Sigan escribiendo, porfa, que voy a leer. ¿Sí? Voy a seguir leyendo. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Por ejemplo, ese es un don que yo reconocí que Dios me había dado, que era el de enseñar. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Ven? ¿Ven qué importante sumergirnos en la palabra? Porque ahí está todo. La respuesta, Dios nos responde a través de su palabra. Entonces, Señor, ¿qué don tengo? Oh, entonces Dios te dice, hija, lee mi palabra, que ahí te voy a dar varias opciones y yo te voy a revelar cuáles son las que tú tienes, ¿sí? Entonces, sí, ya les leí lo que dice 1 Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, ¿sí? Para que ustedes tengan ahí una idea. Va. Entonces, Katia dice, en su caso, a unos al cual creía que no es para todos. Oh, no, sí. Eh, Nadie viene ahora. Hay personas, como les decía, hay un don que los dones que vas a tener sí o sí, digamos, pero hay dones que Dios te va a entregar para una circunstancia especial, ¿sí? Por ejemplo, el don de profetizar, o por ejemplo, el don de sanidad. Es que esto solamente lo hace el Espíritu Santo. Ahora, todos pueden, sí, todos tenemos dones, ¿sí? Sobre todo, hemos aceptado. Acuérdense, cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo, dice la palabra, empieza a morar en nosotros y empieza a entregarte, se empieza a activar esos dones que Dios, el mismo Espíritu te ha entregado, pero es para edificación de su iglesia. Mili dice que cree que el don de profecía, genial, genial. Claro que sí, porque seguramente eres Dios, el Espíritu Santo, tú te llenas del Espíritu Santo a la hora de dar palabra. Y lo haces con autoridad y lo haces con fe. Por eso dice, si Dios te ha dado la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido, porque no titubeas, simplemente es como que lo estás declarando, lo estás viendo, por eso se llama don de profecía, ¿no? Entonces, nuevamente, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, tal vez te buscan para pedirte consejos. ¿No? El don de dar consejos sabios. Tal vez eres de esas personas a las cuales a ti te llaman y tú no sabes por qué y das buenos consejos. Bueno, eso no es porque sea de la nada, es que Dios te ha equipado para eso. Tal vez eres muy buena y te llaman porque siempre tienes palabras de ánimo para alguien, aún en una circunstancia mmm, retadora, no me gusta decir cosas muy negativas, pero digamos en una circunstancia retadora, y eres muy buena dando ánimos. Esto es un don, el don de servicio. Hay personas que tienen un don de servicio impresionante. El don de fe, la fe también es un don. Hay personas que tienen este don, yo les digo, mi mamá es una de ellas, ¿no? Tiene una fe, para mí es, wow.
Y eso que les quiero confesar, mi mamá es bien negativa, pero cuando le da la fe, y le da la fe, y sí, y nada la quebranta. Y eso es un don que Dios le ha entregado, ¿sí? El don de, por ejemplo, he visto a mi hermana, ella tiene muy marcado, yo le he visto el don de discernimiento. Mi hermana Mariela, este, oh, rápidamente ella puede discernir si lo que se está diciendo viene de parte de Dios o no. Y me encanta porque ella me ha edificado muchísimo cuando yo recién comencé con mi caminar en Cristo. Y se los conté en algún momento, cuando yo le dije que me apoyara con la compra de un curso cuando estábamos en pandemia, ella apenas vio, me dijo, Isabel, esto no es de Dios. Y fue, pero fue tan, y no era solo por lo que ella conoce ya de Cristo, de la palabra, sino realmente era ese don que Dios, el Espíritu Santo le ha entregado. Entonces, si tu don es dar, hazlo con generosidad. Hay personas que tienen ese don realmente de esa generosidad que emana de ellas, ¿no? En algunos casos sí, somos generosos, hemos aprendido a ser generosos, pero hay personas que realmente tienen ese don, que se pueden quitar literalmente el pan de la boca para dárselo a alguien que está en necesidad. Son personas muy sensibles a la necesidad y no son ajenas. Eso es un don del Espíritu Santo. Dice, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Yo también pude reconocer ese don. Y acá les quiero contar algo. En algún momento el enemigo quiso poner es la mentira en mi cabeza de que yo no era buena para eso. Porque en algún momento de mi negocio, en uno de los negocios que tuve, fue como, ¿cómo les digo? Se me fue la palabra, pero es como herida, ahí está, fue herido mi liderazgo. Entonces yo me creí la mentira de que yo no sabía liderar, que yo no podía crear grupos, que yo no podía manejar, cosas así. Y pasado ese tiempo, eso fue como más o menos 2000, varios años estuve con esa mentira. Y, y fue casi en el 2021-22, en un negocio que tuve, que Dios sana esa mentira, o sea, revierte esa mentira y sana mi identidad en la parte del liderazgo. Y me hizo recordar luego, tiempo después, que yo a los 24 años, les digo, yo no he ido a la universidad, pero Dios me había dado unos dones, unos talentos. Yo a los 24 años manejé un grupo de promotoras en una empresa de telecomunicaciones. Yo era supervisora de ventas y yo lideraba y realmente no lo hacía mal. Entonces, en algún momento Dios trajo a mi memoria esa experiencia laboral. Y ahí fue que abrí los ojos, me hizo recordar lo que él hizo en mi negocio entre 2021 y 2023 y trajo a mi memoria y yo dije, ¿qué cosa? O sea, yo me estaba creyendo una mentira del enemigo, que yo no era capaz de liderar, que yo no era capaz de crear equipos o comunidades, que yo no era capaz de mover. Y dije, no. Y gracias a que yo pude sanar eso, a que pude revertir esa mentira, Dios trajo verdad a eso, es que yo decidí pues abrir este grupo pequeño, luego hacer lo que hoy estoy haciendo y lo hago ya con mucha seguridad, porque ya reconocí lo que Dios había puesto en mí. Por eso les decía, es muy importante que tú reconozcas qué es lo que Dios ha depositado en ti para que cuando vengan esas mentiras, tú no te las creas. Y tienes que ahondar y ver toda tu experiencia, todo lo que tú has hecho, qué es lo que la gente te dice que haces bien, qué es lo que en qué la gente te busca. Yo me acuerdo que también, para lo que siempre me gustaba hacer, siempre me ha gustado capacitar. Sean personas de mi equipo, siempre me ha gustado enseñar, siempre me ha gustado capacitar. Y me buscaban para capacitar. Entonces, ahí tú te das cuenta de que Dios te ha dado algo especial. Entonces, eso es lo que yo también te invito, que tú te pongas a pensar, que puedas reconocer en ti esos dones y talentos que Dios te ha entregado. Primera de Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12, léelos para que puedas ahondar y Dios te pueda traer revelación, porque si tú no
tienes seguridad de lo que Dios te ha entregado, no vas a poder caminar en ese propósito. ¿Cómo lo vas a servir si no sabes con qué? ¿Sí? Entonces voy a seguir leyendo acá qué dice. Eh, Dayana dice, estuve en el proceso de mi identidad en Dios, después de un largo proceso, me puse contenta saber que algo bien. Oh, te pone contenta, perdón. Será saber cuál es mi don en Dios para la edificación de su casa. Amén. Dios te lo va a revelar si tú se lo preguntas y empiezas a leer su palabra, Dios te lo va a dar. Entonces, vamos a decir rapidito. El don espiritual es algo entregado por el Espíritu Santo. Puede ser uno o varios. Es el mismo Espíritu quien te entrega esos dones espirituales para edificación de la iglesia. Segundo, todas tenemos talentos. Es todo aquello que haces muy bien y por lo cual tú destacas. Por ejemplo, hay personas, tú puedes aprender a cantar, pero hay personas que nacen con el talento del canto. Hay personas que saben, que tienen el talento del baile, sin embargo, tú puedes aprender a bailar, pero no necesariamente tienes el talento. Hay personas que son talentosas para hacer cosas con las manos, ¿sí? Entonces, esos talentos, tú también tienes que reconocer qué talentos Dios te ha entregado, qué cosas haces de manera innata y qué haces muy bien. Y luego tenemos, bueno, los conocimientos y las habilidades, que son las cosas que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida y hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Y es cuando aprendemos cosas nuevas y eso, ¿no? Entonces, como les decía al inicio, conocimiento y habilidades sí está en tus manos. El don espiritual te lo entrega el Espíritu Santo, el talento es algo que Dios ya depositó en ti también, pero los conocimientos y habilidades sí están en ti. Y en la medida que tú sigas invirtiendo en tus conocimientos, en desarrollar habilidades, entonces va a haber crecimiento. Hay una frase que dice, el que no se educa, caduca. Y yo no sé ustedes si ya están bien familiarizadas con la inteligencia artificial, pero si hoy en día no estás usando por ejemplo, al menos estas herramientas para tu negocio, pues estás perdiendo mucho tiempo porque hoy las herramientas digitales han venido para ayudarnos y facilitarnos también el trabajo. Incluso ahora yo todavía no he entrado en eso, pero ahora puedes clonar y ya no necesitas grabar videos y ya no necesitas hacerte sesiones de fotos y ahora ha salido un curso para aprender a clonarte. Y entonces, esas cosas, ¿no? O sea, ya está tan avanzado, tan acelerado que tú tienes que identificar, por ejemplo, en tu negocio. Esta pregunta una vez yo la escuché hace muchos años en un entrenamiento y me quedó grabado y es, ¿cuál es la habilidad que si tú desarrollas y aprendes a hacer muy bien, marcaría la diferencia en tu negocio? Esa es la pregunta que te tienes que hacer todo el tiempo. ¿Qué habilidad o conocimiento, habilidad, debo desarrollar ahorita que ahora va a marcar la diferencia en mi negocio o va a hacer que mi negocio acelere? Y eso es una responsabilidad tuya. Tú tienes que decidir o ver siempre qué nueva habilidad necesitas desarrollar. Por ejemplo, te cuesta vender, tienes que aprender a desarrollar la habilidad de vender, de ventas. ¿No sabes usar redes sociales? Pues tienes que aprender. Si eso va a marcar la diferencia en tu negocio. No sabes usar la inteligencia artificial y estás perdiendo mucho tiempo, por ejemplo, en crear contenido cuando la inteligencia artificial te puede ayudar muchísimo porque te da estrategias, te da esto, te da todo. Entonces, bueno, necesitas aprender. Eso está en tus manos. Tú tienes un negocio que Dios te ha entregado y es para que crezca, es para que se expanda, es para que esté en constante crecimiento, pero ese crecimiento sí depende de ti, de las habilidades que desarrolles, de los conocimientos nuevos que adquieras. Si tú sigues pensando que ya lo sabes todo, ahí tu negocio se va a estancar. Tienes que ser honesta contigo. ¿Qué habilidad que si hoy desarrollo, qué habilidad eso va a hacer la diferencia en mi negocio? Tal vez es el del seguimiento, tal vez es el, no sé, solamente tú lo sabes. Aprender a hacer ads, no sé, solo tú lo sabes porque tú eres dueña de tu negocio, pero sí está en tu responsabilidad. Entonces, a veces pasa que se nos hace muy fácil reconocer y admirar los talentos y dones en otras personas
pero no tenemos la capacidad de reconocer el potencial que Dios depositó en nosotras mismas. Entonces, ¿qué debes hacer aquí? Trabajar en tu identidad y fortalecerla en Cristo. La única forma que puedas tener seguridad de esos dones, talentos que Dios te ha entregado es teniendo una identidad firme en Cristo. Porque puede pasar que Dios te revele, o mejor dicho, es para que puedas aprender a ver las cosas buenas en ti. Yo no sé a ustedes les pasa, se les hace fácil ver los dones, talentos o las cosas. Yo creo que sí, porque a todas nos pasa. ¿Cómo me gustaría hablar como ella? ¿Cómo me gustaría hacer videos como ella? ¿Cómo me gustaría? O sea, somos muy buenas identificando el potencial en las personas de afuera, que eso está muy bien, pero somos incapaces de poder ver lo que Dios nos entregó a nosotras primero. Entonces, debemos empezar a ver también con amor lo que Dios nos ha entregado, ¿sí? Es muy importante. Cuando tú reconoces quién eres en Cristo, te vas a poder ver de manera saludable y vas a poder ver a otros también de manera saludable lo que Dios depositó en ellas, porque eso también sucede. Cuando nuestra identidad no está tan fortalecida, cuando no sabemos lo que Dios nos ha entregado, eh, podemos empezar a envidiar o codiciar lo que otras personas tienen, ¿sí? Por eso, cuando venga esos pensamientos, regresen a Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 5 al 7, que es lo primero que hablamos. Eh, Tienes que tener tu identidad bien fortalecida en el Señor. Tienes que reconocer con humildad y digamos, seguridad lo que Dios ha depositado en ti, ¿sí? Para que no te creas mentiras y tampoco para que codicies lo de otras personas. Por acá dice, Soledad dice, esto me hace acordar a algo que lo vimos en Talento con Propósito, sí. Tiene que ver que justamente este tema, como les dije al inicio, es algo que Dios trabajó muy personalmente conmigo y eso es lo que yo ahora también hago, ¿no? Entonces, es muy importante que tú reconozcas eso. Entonces, si tú eres buena viendo los dones, talentos de otras personas, eh, y crees que Dios no te entregó nada, pues vamos a la fuente, vamos a reunirnos con el Señor, vamos a orar, vamos a leer su palabra, ya les di estos 2 capítulos que pueden leer, y vamos a pedirle al Señor revelación. Espíritu Santo, revélame esos dones que tú me has entregado. Señor, hazme reconocer esos talentos y empieza, como te dije, a recordar toda tu experiencia laboral, tu experiencia, no sé, en el colegio. Empieza a recordar absolutamente todo. Si tú le dices, Espíritu Santo, trae a memoria todos esos recuerdos, de verdad los va a traer a memoria y vas a decir, claro, yo me acuerdo que era buena en esto, yo recuerdo que... Otra pregunta, ¿para qué te buscan las personas? Las personas son buenas diciéndote para qué eres buena, porque te buscan específicamente para esto. Janet, mira, tú que eres buena dando consejos, necesito que me des por ejemplo. Ya te están diciendo qué están viendo en ti. Porque eso les dije, es bien fácil ver que las personas veamos lo bueno en otras personas y es difícil poder vernos a nosotras mismas, ¿sí? Ahora, el conjunto de dones, talentos, habilidades, como lo hablamos al inicio, son únicos y jamás son iguales al de otra persona. Dios te puede dar el don de profetizar a ti, Mili, por ejemplo, y también se lo da a Soledad, pero sin embargo ustedes son personas completamente individuales. ¿Por qué? Porque en conjunto las dos, para empezar, tienen una historia completamente diferente y aunque tengas los mismos talentos que tu colega, que aunque tengas y reconozcas que puedes tener la misma habilidad o los mismos dones, pues cada uno es de manera independiente porque están primero, son seres humanos individuales con una historia distinta y segundo, cada una tiene un grupo de personas a las cuales fueron llamadas a servir. Hay muchas personas que ahora yo ahora me he encontrado que también mentorean emprendedoras o emprendedores cristianos. Y para mí no son, o sea, no es que están compitiendo o son mejores que yo o son peores que yo, no. Dios les está entregando un grupo específico de personas a esa persona, porque esa persona pues tiene un conjunto
de conocimientos, dones, talentos, habilidades y tiene una historia que va a servir para ayudar a ese grupo de personas, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que tú reconozcas por eso que esto, que lo tuyo es único y que reconozcas que eres única en Cristo, ¿sí? Por eso es que tu llamado y tu propósito es único y Dios quiere trabajar de manera especial a través de ti en el negocio que te ha entregado o en el ministerio también, ¿sí? Tal vez todavía no has abierto a las que están en camino de vida, su grupo pequeño porque se han sentido como que no, todavía no es el momento. Y yo te digo, hazlo, hazlo porque es el mejor lugar en el que tú puedes poner al servicio del reino esos conocimientos, esos dones y talentos que Dios te ha entregado. Los grupos pequeños normalmente, a no ser que sean de hobby, pero si, por ejemplo, el tema de sanidad, si hay un proceso que Dios te ayudó a sanar, a pasar, pues qué bendición que tú puedas ser ahora un canal de bendición para otras personas y las ayudes también a pasar por ese proceso de sanidad por el cual Dios pasó contigo y tú les des esperanza, ¿sí? Entonces, pero para eso hay que tener fortalecida nuestra identidad y hay que reconocer lo que Dios nos entregó, ¿sí? Si no aprendemos a reconocer lo que Dios ya nos ha entregado, difícilmente podremos ponerlo al servicio de los demás porque te vas a sentir insuficiente y porque jamás vamos a poder dar lo que no tenemos nosotros. Si tú no tienes esa seguridad que tiene que ver con tu identidad, de qué es lo que Dios te ha entregado, que eh, y cómo lo puedes servir, no lo vas a poder hacer porque siempre vas a sentirte insuficiente, siempre vas a pensar que otras personas lo van a hacer mejor que tú y eso es mentira, ¿sí? Alguien que pueda leer Romanos 12, capítulo del 6 al 11, Romanos 12, uy, acá son puros 12, ¿no? Me acabo de dar cuenta. Primero de Corintios 12, Romanos 12 ya habíamos estado, ¿no? Ah, ese es el que leímos, perdón. Yo les leía anteriormente, Romanos 12 del 6 al 11, perdón, que estábamos hablando del don le estaba hablando si Dios te da la capacidad de profetizar, habla con toda la fe. Eso ya lo leímos, perdón. Eh, perdón, que lean Proverbios 8:19. Proverbios, alguien que tenga Proverbios 8:19, que lo pueda leer. Y por aquí, mientras lo van buscando, 8:19. sí, Proverbios 8:19. Acá lo tengo. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Amén. Eso lo escribió el rey Salomón, quien Dios le entregó, le dio sabiduría y él reconocía que, y acuérdense, el rey Salomón fue el rey más rico, Dios le dio muchísimas riquezas. Y él reconoce que los dones son un gran tesoro y es lo más valioso que se nos ha dado. Tú el dinero lo puedes hacer, eh, se te perdió el dinero y lo puedes volver a recuperar, perdiste dinero y lo puedes volver a hacer, quebraste un negocio y puedes volver a comenzar. Pero tus dones, tus talentos, eso que está dentro de ti, esos conocimientos, nadie te los puede quitar. Entonces, imagínate, por eso el rey Salomón dice, nuestros dones son un gran tesoro. Es que tú tienes un tesoro dentro de ti, sino que no lo reconocemos. Hemos vivido con la mentira de que no eres suficiente, que no eres eres una buena para nada. Tal vez porque cada persona tiene una historia distinta, pero hay personas que han crecido eh, con padres heridos también, donde constantemente los han comparado, los han minimizado, los han ridiculizado y han crecido con esta mentira de que son unos buenos para nada. Y eso es mentira, es ir en contra de lo que Dios dice en su palabra, que dice que somos obra maestra, e ir en contra del diseño original de Dios que dice que somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, ya debemos empezar a sanar esa parte también. Debes reconocer lo que Dios te ha dado. Tú tienes un tesoro. Hay un tesoro grande dentro de ti, lo que Dios te ha entregado, los procesos que has pasado, tu historia son parte.
de lo que Dios va a usar y quiere usar para bendecir la vida de los demás. No es para que te los quedes. No es el plan. Soledad dice, siempre me pasaba eso, que era muy buena para reconocer lo bueno en otro, pero nunca podía valorar mis capacidades. Exacto. Porque tienes la mentira en el oído de no eres suficiente. Entonces recuerda, tus dones, tus talentos, lo que Dios te ha entregado es un gran tesoro. Hay un tesoro en ti. Una vez escuché en un entrenamiento que decía, las personas están paradas sobre oro, pero no lo saben. Exacto. Tú tienes un tesoro, tienes oro dentro de ti, pero todavía no lo has descubierto. Pero con esta sesión tú vas a descubrir, Dios te va a revelar, mejor dicho, cuáles son esos dones, esos talentos. Y de ahí viene la segunda etapa, cuando Dios te los revele, cuando Dios te revele esa historia que tú pasaste, esa sanidad que hizo en ti, ese milagro que hizo en ti, no es para que te lo quedes. El segundo paso es, Señor, ¿qué quieres que haga con este regalo? ¿Qué quieres que haga con esto? Tienes que preguntar. Una vez que Dios te dice que te regaló, qué te dio, porque el don es un regalo, la segunda pregunta es, Señor, ahora qué quieres que haga con esto que tú me has entregado. Eso es disposición de corazón, y eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando no solamente bendecirte, Él quiere que tú seas un canal de bendición, Él te quiere usar para expandir esa bendición a otras personas. A veces pasa que Dios nos da milagros, nos da bendiciones, reconocemos dones y talentos y se quedan acá en nosotros. Y ahora vamos a leer, Jesús cuenta sobre una parábola. Entonces, Primera de Pedro 4:10. Vamos a ver lo que dice, que es el versículo que les puse en la imagen de hoy. ¿Alguien que lo pueda leer? Edith, si lo tienes también, lo puedes leer nuevamente o la que tenga. Primera de La Pedro primera de Pedro. 4:10. Ya que está con la Biblia en la mano. Estoy con mi Biblia Pinky. Ya, no estás con Primer- la virtual. Primera de Pedro, aquí, espérate, 1594. Acá los tengo, espérate. 1594. Sí, Primera de Pedro 4:10. Después de Santiago, creo estaba. Sí, 4, está más subrayado, 4:10. 4:10. 10, acá está, 4:10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Amén. Han recibido, Sí, sigue, allá, sigue para qué, porque eso también sigan leyendo. Entonces, perdón, Primera Corintios capítulo 12 lo van a leer. Romanos capítulo 12 lo van a leer y van a leer Primera de Pedro capítulo 4 del versículo 10 al versículo, perdón, al 10 y 11. Sí, lee Edith, por favor, el 11. sí. ¿Has recibido el don de hablar en público? Ay, eso yo sí puedo hacer. Yo, yo sí me considero buena hablando en público. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan, traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. ¿Ven? Yadid reconoció uno de los dones que Dios le ha entregado. Por eso es importante leer la palabra de Dios, porque ahí está, hay como un checklist. Entonces tú puedes decir, oh, sí, esto tengo. No, esto no lo tengo. Esa es otra, sí, otra cosa que Dios también me hizo. Sí, claro. Eh, y qué lindo que sea el Espíritu Santo que hable a través de ti. Ahora, significa, Isabel, porque también, ojo. Puede que tú tengas ese don de hablar en público, pero hay muchas personas que no tienen ese don, digamos, o no tienen, o mejor dicho, tal vez creen que no lo tienen y tienen pánico escénico y no les gusta, les da pavor. Y es ahí donde Dios se glorifica. Y cuando tú las vences en ese temor y las subes en un escenario y estas personas, porque yo he visto testimonios que son, pero wow,
es el Espíritu Santo obrando a través de esa palabra. Entonces tampoco creas la mentira. Claro, lo puedes reconocer porque tal vez es algo que sí lo tienes, pero no significa que, o sea, no significa que si te da miedo hablar en público, que si te da pavor, Dios no pueda usar tu voz para llevar un mensaje, para llevar su mensaje, ¿sí? Entonces, es muy, eso también quiero que reflexionen. Por eso, ahonden en la palabra, en intimidad con el Señor y van a ver cómo Dios poco a poco les va a ir revelando. Entonces, digamos, el apóstol Pablo nos habla e invita a desear dos cosas, ¿sí? En Primera de Corintios capítulo 4, 14, perdón. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1 dice, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Voy a continuar con el 2 que dice, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero no todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a todos, los anima y los consuela. Ahí está. Eso es lo que me trabé al inicio. Y es que el don de profecía actualmente no es lo que existía como los profetas del Antiguo Testamento. Hoy en día el don de profecía se refiere a esto, a animar, a consolar, a dar una palabra, ¿sí? De las personas a las personas, pero esto viene guiado por el Espíritu. Es cuando el Espíritu pone esas palabras en ti con tanta seguridad y tú puedes dar esas palabras de ánimo y de consuelo a las personas, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo dice que debemos desear el amor, ¿no? Porque dice que de nada sirve, en el 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, dice, eh, porque dice que de qué sirve tener todo si no tenemos amor. Entonces, nuestra meta más alta debe ser tener, o sea, amar a las personas, tener el amor. También lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31 dice, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, ¿sí? Los dones que son de más ayuda. Efectivamente, ¿a qué nos invita el apóstol Pablo? A decirle, el Espíritu Santo es quien entrega los dones, pero tú puedes pedirle al Espíritu Santo que te dé el don. Por eso yo les compartí, yo le he pedido el don de discernimiento. Señor, yo quiero tener así, aprender a discernir las cosas que vienen de ti, qué viene de ti, qué no viene de ti. Porque el enemigo también puede poner mentiras, incluso usar la palabra de Dios para engañarte. Entonces hay que tener discernimiento. Ah, como les decía, puede ser tener muchos dones, ser muy talentosa, aprender cosas nuevas, pero si no hay amor en ti, dice que sin amor, ¿no? Nada soy, ¿no? Sin amor, nada soy. Todo lo que hagas va a tener una intención egoísta y no servirá de nada, efectivamente. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestra meta más alta sea el amor, porque si nosotras no amamos genuinamente, no vamos a poder servir genuinamente y lo que vamos a hacer es glorificarnos a nosotras y no glorificar a Cristo. Acuérdense, aquí el protagonista es Jesús, no somos nosotras, nosotros solamente somos un instrumento en las manos del Señor. Los dones, los talentos que Dios nos ha entregado no es para enaltecernos, no es para vanagloriarnos, sino para servir a los demás y para darle gloria a Dios. Por eso les puse las que se conectaron después. Hay una canción de Redimidos que se llama ¿Quién soy yo? Y habla justamente de eso, ¿no? Parte de la letra dice, ¿quién soy yo si nada de esto me merezco? ¿Quién soy yo si mis talentos vienen del cielo? La gloria no es para mí, yo a ti solo quiero servir. Jesús, hazme invisible. La gloria es para ti, es lo que dice la letra. Y eso debe ser, lamentablemente, o sea, el reconocer con autoridad lo que Dios te ha entregado no es para vanagloria, sino para darle gloria a Dios. Es para reconocer que es por su gracia, es por su misericordia, es gracias, Señor, por haber puesto esto en mí, pero esto te pertenece, esto no es
para glorificarme yo, sino para glorificar a Dios. Entonces, los dones y talentos son para servirnos unos a otros. Pídele al Señor que te revele esos dones, esos talentos. Si es que aún no lo sabes, pídele que te ayude a desarrollar nuevas habilidades para poner esos dones y talentos al servicio de su reino. Y cuando Dios te traiga revelación, pregúntale cómo lo puedes servir. Si no busques un negocio solo por el dinero que te pueda generar, lo que cuando tú conectas esos conocimientos, esos dones, talentos que Dios te ha dado con tu negocio, empiezas a poner eso que Dios te ha dado en tu negocio, entonces vas a empezar a vivir y a emprender con propósito. Si nuestro enfoque solamente está en gastar dinero, en ganar dinero, vas a hacer cualquier negocio que no tenga que ver con el propósito que Dios tiene para ti. El otro día escuché a una líder que admiro mucho y ella dijo algo muy cierto. Sueños tenemos muchos, pero propósito uno solo. Pregúntate si lo que estás haciendo o ese sueño que tienes te acerca a tu propósito, va con tu propósito o es solamente un sueño personal. Y si es un sueño personal, un anhelo personal, pues entonces el único beneficio que va, la única beneficiada vas a ser tú. Y me encantó esa reflexión porque es verdad, nosotras tenemos sueños o a veces se nos presenta una idea de negocio y es, ay, qué emoción, voy a ganar más dinero, ay, qué emoción, voy a hacer más. Eh, pero la pregunta que debemos hacerle al Señor es, Señor, ¿realmente esto, o mejor dicho, más que preguntarle al Señor es escudriñar tu corazón y decir, y ser honesta contigo misma delante de Dios y decir, ¿cuál es la verdadera intención de mi corazón de querer hacer este negocio, de querer invertir aquí o de querer hacer tal o cual cosa? ¿Es para mi gloria, para vanagloriarme, para, para mi beneficio propio o realmente aquí yo puedo cumplir el propósito de Dios? ¿Sí? Y Dios te va a responder y Dios te va a ayudar a tener discernimiento y te va a dar dirección, pero sí es duro a veces tener que eh, revelar las intenciones de nuestro corazón. Y si es que a veces no lo podemos ver, pues pedirle ayuda al Espíritu Santo y decirle, Señor, por favor, revela la verdadera intención de mi corazón con respecto a esto. Porque cuando tú empiezas a emprender desde lo que Dios te ha dado, desde lo que Él quiere que tú hagas, potenciando lo que Él mismo te entregó, realmente empiezas a emprender de una manera diferente, aunque las ventas no sean las que tú quieres. Porque el propósito va por encima de la necesidad personal. Entonces yo las invito a que ustedes puedan empezar a cambiar, por eso que las clases anteriores hablamos de llamadas a servir, hablamos de sanidad, hablamos también de que Dios, Jesús es nuestro CEO y hemos estado hablando todas estas semanas acerca de eso porque o sea, porque la única forma de que tú puedas poner al servicio del reino lo que Dios te ha entregado es primero despojarte de ti. Para que tú puedas emprender con propósito y vivir con ese propósito, tienes que despojarte de ti. Tienes que despojarte de tus necesidades, tienes que despojarte incluso de tus propios anhelos, de tus propios sueños y no tengas miedo, porque sabes quién reemplaza tus sueños tal vez egoístas por unos sueños grandes, inimaginables y con propósito, es Dios. Si tú eres honesta con el Señor y le dices, Señor, yo quiero perseguir tus sueños, tus metas, cambia, quita todo anhelo de mi corazón, todo sueño que solamente me beneficia a mí, lo que tú no quieres para mí, sácalos y reemplázalo por los tuyos. Y cuando tú tienes ese corazón humillado al Señor, Dios empieza a arrancarte. Por eso es que va a haber cosas que antes querías y ya no te van a llamar la atención. Van a haber cosas que ya no estás dispuesta a hacer porque ya Dios empezó a transformar tu corazón. Entonces, aquí se trata de emprender con propósito, de potenciar esos dones, talentos, multiplicar. Dios, la palabra de Dios habla de multiplicar. El reino de Dios es multiplicación. Y tú tienes que multiplicar esos dones, esos talentos para que puedas ayudar a las personas, para que Dios pueda, para que tú puedas ser ese canal de bendición. Pero como te digo, empieza despojándote de ti, renunciando a ti
a tus propios intereses, a tus propias necesidades y empezar a vivir por Él y para Él, porque dice la palabra que todo está hecho, fue hecho por, ¿no? A través de Cristo y que nosotros vivimos por Él y para Él. No vivimos para, no hemos venido a esta tierra para vivir para nuestras cosas. Eso es lo que el mundo nos quiere enseñar, nos enseña y es lo que hemos venido creciendo. El yo, y yo logro esto y yo hago. No, realmente una vida con propósito es vivir para el Señor. Esa es la verdadera. Y en esa vida, Dios empieza a cumplir los anhelos de tu corazón, porque Él empieza a poner en tu corazón anhelos que están alineados a su voluntad. Y Él empieza a entregarte esos anhelos de tu corazón. Claro que Dios te va a entregar, siempre lo voy a decir, Dios regala casas, yo lo he visto. Dios regala viajes, yo lo he vivido. Dios regala carros, yo lo he visto. Dios regala, Dios provee. Hoy hablaba con mi mamá porque voy a ir a visitarla y estábamos hablando y no me acuerdo qué me dijo. Y, con respecto a la bolsa de viaje, le dije, ay, tú tranquila, le digo, porque a mí quien me da la bolsa de viaje siempre es Dios. Siempre. Y se quedó pensando, me dijo, sí, es verdad. Claro, hasta regreso con maletas llenas de cosas y de regalos, porque esa es la gracia de Dios, porque así es Él. Pero debemos aprender a vivir para Él, por Él y para Él, ¿sí? Y hay algo que Jesús dijo, que está en, voy a leer Mateo 25:9, porque acá hay, vamos a ponerlo como una advertencia, un asterisco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, y esto lo he escuchado hace unas semanas atrás en en una prédica, justo hablando también de esto, a ver un ratito. Acuérdense de la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Sí, que es bien, bien conocida. Está en Mateo 25. No sé por qué puse 9. Pero la historia dice, bueno, es la parábola de los tres siervos, la parábola de los talentos, en donde el amo le entrega cierta cantidad de talentos a tres siervos. Y dice aquí, ¿no? Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. O sea, a los tres no les dio por igual, les dio según su capacidad, ¿sí? Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perezoso, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata.
Y termina, a los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Y esta parábola nos lleva no solamente por el tema de los talentos que Dios nos ha entregado, que Él no quiere que los escondamos, los enterremos como lo hizo este tercer siervo. Él quiere que lo que Dios nos ha entregado, que lo multipliquemos, como hizo el primer y segundo siervo. Por eso dijo, les dio según su capacidad. Y eso también pasa con el tema de las finanzas. El problema de nuestras finanzas no es, y eso lo vamos a hablar en la mayordomía, no es un problema de provisión, es un problema de mayordomía, de administración. Entonces Dios nos da, según como dice aquí la palabra, según nuestras capacidades. Igual pasa con tu negocio. Queremos un negocio súper grande con millones de clientes, con un equipo grande si haces, formas equipos o con muchos trabajadores. La pregunta es, ¿tienes la capacidad para sostener eso? ¿Tienes la capacidad para manejar esto en cuanto a liderazgo, en cuanto a finanzas, etcétera? Y muchas veces tienes que ser honesto y decir, pues no. Entonces Dios nos entrega según nuestra capacidad. Ahora, como dice también aquí la enseñanza, se le da más que le dijo a los dos primeros siervos, bien hecho, buen siervo fiel. Ahora te daré más responsabilidades. Y es lo mismo que pasa con tus finanzas, con tu negocio y con todo lo que Dios te entrega. Tú eres fiel en administrar lo poco que Dios te da. Él te va a poder confiar más. Pero si actuamos como el siervo, el tercer siervo, que por temor, porque eso pasa, por temor las personas no salen a poner al servicio sus dones y talentos. Por temor no comienzan ese negocio, por temor no se capacitan y no crecen, por temor no se expanden. ¿Y qué le dijo el amo? Siervo perverso y perezoso. ¿Y qué hizo al final? Dijo, quítenle a este siervo y dénselo al que hizo más. Y acá Jesús es bien tajante y dijo, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Entonces debemos ser diligentes y buenos mayordomos con esos dones y talentos que Dios nos ha entregado. No los podemos enterrar, ¿no? Si Dios ya te los reveló, si Dios incluso ya te dijo cómo quiere Él que tú los sirvas, no te puedes esconder por temor, porque podemos perder aún lo poco que Dios nos ha confiado. Entonces, para cerrar, eh, vamos a hacer, como les dije, haz una lista de esos dones y talentos que Dios te entregó, pídele dirección al Espíritu Santo, ya sabes, utiliza estos versículos que hemos hablado, 1 Corintios capítulo 12, Romanos 12, Primera de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11, ¿sí? Y ora, y cuando Dios te revele, inmediatamente dile como Isaías, que está en Isaías 6:8, cuando Dios pregunta, ¿a quién enviaré? Isaías levantó la mano y dijo, mándame a mí. Que sea esa tu respuesta. Señor, gracias por esos dones, esos talentos. Yo quiero servirte. Dime cómo. Aquí estoy dispuesta a multiplicar lo que tú me has dado, a expandir lo que me has dado. Y aunque tenga una audiencia pequeña, Señor, el crecimiento lo vas a dar tú. Eso también. A veces decimos, no, cuando tenga mucha gente voy a hacer eso. Cuando tenga no, Dios quiere probar tu fidelidad en el comienzo. Y recuerda, el que ve, lo que importa es lo que Dios ve, no el reconocimiento de la gente, no lo que vean afuera, es lo que Dios ve. Nuestra mayor intención debe ser darle gloria a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios. Y aunque nadie te dé reconocimiento, no te que no te importe, porque el reconocimiento verdadero viene de Dios. Dios siempre ve todo y como dice su palabra, que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Él siempre recompensa. Así que no tengan miedo de poner sus dones, sus talentos al servicio del reino de Dios y empezar a emprender y a tener una vida con propósito.